Coraline y la puerta secreta es una película que sin lugar a dudas contiene personajes misteriosos, situaciones lúgubres y es básicamente el hogar de muchísimas teorías y curiosidades. El día de hoy hablaremos sobre unos puntos que pude notar en la película que en el libro bien es cierto que también se dan a entender, pero no de forma tan clara. Como sabemos, una adaptación cinematográfica de un libro siempre debe llevar consigo algunas libertades para poder darle sentido a la trama o hacerla en este caso más entretenida. Y en Coraline y la puerta secreta no hay excepciones, ya que la presencia de Wybie en la película es una de estas libertades para poder darle sentido a muchas escenas de la película. Tema que expliqué un poquito más a fondo en mi video anterior que si no lo has visto, te lo recomiendo una vez termines ya que toco temas allí que en este quizás me pueda llegar a saltar. Sin embargo, Wybie no es la única libertad tomada para poder explicar lo que está pasando en el entorno de Coraline. También, en parte, se encuentra la bruja, también conocida como la otra madre o la Beldam. Ella nos puede llegar a dar indirectamente pistas del porqué de algunas cosas, como por ejemplo el hecho de que el otro Wybie fuese capaz de ir en contra de sus órdenes al igual que el otro padre, y es que yo creo que la otra madre en la película demostró cada vez sentirse más y más débil, perdiendo poco a poco sus poderes y por ende el control sobre sus creaciones. Y es debido a esto que ella necesita urgentemente la energía de otro niño, ya que al momento de verla por primera vez en la cena, podremos ver en ella no solamente una actitud amable hacia Coraline, sino también un poco desesperada. ¿Otra cosa? ¿Guisantes tal vez? ¿Una mazorca? Tengo mucha sed. Es obvio. ¿Qué te gustaría? ¿Malteada de mango? Y no solamente en esta escena, sino poco tiempo después, cuando Coraline quiso irse a su casa, en el mundo real, y la otra madre, por un momento, no quiso que ella se fuera. Solamente que no tuvo otra elección, ya que podría espantar a Coraline y que ésta no volviera al otro mundo. Jugar me encantaría, pero debo ir a casa con mi otra madre. Pero yo soy tu otra madre. Hablo de mi otra madre. ¿Mamá número 1? Podemos ver cuando Coraline le da la espalda, cómo su sonrisa se borra por un instante. Y cuando ésta la vuelve a ver, ella vuelve a colocar su sonrisa. Pero esta actitud no es lo único que puede indicarnos que ella se está debilitando poco a poco, sino también su apariencia, que visita tras visita se altera más y más, perdiendo su parecido con la madre real de Coraline, ya que en la primera vez se vestía exactamente igual a su madre real, con un suéter blanco y pantalones oscuros. Luego podemos ver cómo su traje se oscureció a una especie de pijama de colores oscuros y rojizos. Luego, un vestido con la misma mezcla de colores y una extraña formación similar a la cola de una araña en ella. Luego, su forma delgada y alta con el mismo vestido, para al final mostrarnos su forma real, una forma mitad araña, mitad humano, cuyas patas y manos estaban hechos completamente de agujas. Y además de esto, tenemos otros dos factores que nos pueden indicar que ella perdía fuerzas poco a poco. El primero es que cada vez interactuaba menos con Coraline. En su primera noche, ella estuvo con Coraline todo el tiempo en la cena. En la segunda noche, la invitó a ir al jardín y luego con el señor Bobinsky. Y luego ni siquiera se presentó ante Coraline cuando la envió con las señoras Spink y Forcible, sino hasta el final, que se presentó con el otro padre, y durante poco tiempo, ya que solamente se presentó para ofrecerle coserse botones en los ojos, una vez más, de forma desesperada, ya que ella no estaba esperando ni aceptando un no como respuesta. Escucha, ¿es tu decisión, cielo? Queremos lo mejor para ti. Y el segundo factor, el hecho de que su forma real solamente fue mostrada al final, cuando Coraline obtuvo los ojos de los fantasmas. Ojos que, al ser tomados, destruían poco a poco el mundo, hasta que solamente quedara el interior de la casa, ya que en sí, los ojos eran lo que les daba energía suficiente a estas maravillas para que pudieran existir. Por eso cada maravilla tenía resguardada un ojo de un fantasma. Esto también puede traducirse en la independencia que los personajes tenían en la película, que solamente comenzaron a manifestarse poco tiempo antes de que la bruja le ofreciera a Coraline coserse botones en los ojos, tanto de Wybie cuando no quiso obedecer a la otra madre para que mantuviera su sonrisa,
como del otro padre cuando dijo cosas que no debía decir en varias ocasiones. Y luego cuando Wybie ayudó a Coraline a escapar del espejo y cuando el otro padre ayudó a Coraline entregándole el objeto que contenía los ojos del niño antiguo, ya que estos poco a poco comenzaban a tener independencia y a ir en contra de las órdenes de la otra madre, debido a que ella perdía fuerzas como para poder mantener un control sobre ellos, cosa que también se refleja en sus otras creaciones, que tuvo que reducir a algo que ni siquiera se les acercaba a una copia de los vecinos reales de Coraline, para poderlos controlar, por lo menos de forma parcial. Algo que también se manifiesta en el libro, cuando la casa poco a poco se va deformando hasta ser un simple garabato dibujado en carboncillo, y cuando el otro padre también le advirtió a Coraline que huyera, porque la otra madre le obligaría a hacerle daño. Es debido a esto que sostengo la teoría de que la otra madre estaba perdiendo energía y que necesitaba de Coraline para mantener su poder. Cosa que, como dije en el video anterior, no necesariamente significaría comerse a Coraline. Yo no creo que ella necesite comer niños o recibir amor de ellos para vivir o para tener más poder. Yo creo que es algo un poco más complicado, y es que en el mundo de la brujería, los objetos no tienen valor según qué sean, sino según qué energías tenga atado a este. Ejemplos de esto en el mundo de la brujería, tenemos muchos rituales que piden un objeto que tenga valor sentimental o que haya pertenecido a una persona en específico para poder atarla a algo o simplemente para utilizar dicha energía con otros fines, creencia que se ha utilizado en otras series animadas y películas para poder referirse a la brujería y a sus distintos rituales. En pocas palabras, a la bruja en sí no le interesan los niños en lo absoluto, sino el valor sentimental que estos tienen para otras personas, como bien pueden ser sus padres, valor sentimental que aumenta cuando el niño en cuestión se ve perdido, o incluso el valor sentimental que estos niños les pueden dar a otras personas u otras cosas, como a sus padres u otro recuerdo que pueda llegar a tener un significado sentimental notable para el niño en cuestión, por ejemplo. ¿Cómo puedo llegar a pensar esto? Simple. Por la forma en la que uno de los fantasmas describe lo que la bruja hará con Coraline si acepta coserse botones en los ojos. No le dolerá, se apropiará de su vida, de lo que es y de todo lo que le interesa, y le dejará solo niebla y bruma. Se llevará su alegría. Un día, cuando despierte, no tendrá ni alma ni corazón. Será usted una cáscara, una voluta de humo, y se convertirá en un sueño al despertar, o en el recuerdo de algo olvidado. Cita que nos deja en claro que una vez un niño aceptase coserse los botones en los ojos, no será atrapado por la bruja inmediatamente, sino que pasarán varios días antes de esto. Días que los verdaderos padres estarían buscando preocupados al niño, dando energías sentimentales a este, cosa que le daría más poder a la bruja o le daría más valor al niño en cuestión. Y cuando sus padres dieran por perdido a su hijo y el dolor poco a poco desaparezca, el niño lo hará de igual forma del otro mundo. Al igual que ella se comería, por así decirlo, todo aquello que haya tenido un valor sentimental para este niño. Es justamente por esto que las tres almas de los niños, aún después de haber sido capturados, siguen dándole poder a la bruja, o al menos el suficiente como para poder alimentar a sus maravillas, ya que el valor sentimental no se acaba de un día para otro, pero las fuerzas que éste tenga sí variaría con el tiempo, razón por la cual los ojos de la hermana desaparecida de la abuela de Wybie, que fue la perdida más reciente, no solamente alimentaba al circo de ratones, sino básicamente a todo el exterior de la casa, y también razón por la que la bruja cada tantos años necesita de otro niño, o mejor dicho, de más energía sentimental que poseen principalmente los niños. Es por eso que los niños, tanto en la película como en el libro, ya no recordaban sus nombres, ni quiénes eran, ni siquiera cómo eran en el libro, ya que en la película se les da forma, pero en el libro ellos no son más que simples voces tenues escondidas detrás del espejo, que han estado tanto tiempo compartiendo un mismo espacio, que ya no saben si los recuerdos que tienen son propios o son de otro fantasma, haciendo que estos no sepan ni siquiera si estos eran niños o niñas cuando estaban vivos. Y para terminar el video, un dato curioso, y es que se ha dicho por creencia popular que la bruja de la película es capaz de crear, a diferencia de su contraparte del libro, que solamente es capaz de modificar lo que ya existe.
Sin embargo, viendo un poco más detenidamente la película, pude darme cuenta de que esto en parte no es verdad, ya que la bruja de la película tampoco puede crear algo sin antes haberlo visto a través de la muñeca, y es incapaz de tomarse ciertas libertades de diseño, por así decirlo, con aquellos que conozca poco. Es por eso que Wybie no fue diseñado más allá de utilizar una gabardina negra y guantes, ya que en toda la película no se le ha visto utilizar otra vestimenta. Las señoras Spink y Forcible bien es cierto que cambian sus cuerpos viejos a unos más jóvenes, pero tenemos que tener en cuenta que son los mismos vistos en este póster, y que el diseño del circo de ratones del señor Bobinsky tiene el mismo diseño que su casa real, solamente que mejorado. Si a esto le sumamos el hecho de que solo pudimos ver estas maravillas después de que Coraline viera primero a los vecinos reales, podemos concluir de que, en sí, la bruja de la película tampoco es capaz de crear algo desde cero, solamente puede modificar y retorcer aquello que ya existe. Sin dudas, la bruja es un ser misterioso del que se conoce poco, y es gracias a esto que podemos dejar llevar nuestra imaginación teorizando lo que quizás pueda ser en realidad. Sin embargo, nunca sabremos si esto es cierto o no. ¿Tú qué opinas? ¿Tienes alguna teoría sobre este personaje? Si es así, déjalo en la caja de comentarios. Me encantaría mucho leer tus teorías. Si este video te gustó, déjale un like y compártelo con tus amigos. Si tienes alguna teoría o curiosidad de la película o quieres que hable de un tema en particular, déjame un comentario. Estaré leyendo cada uno de ellos. También te invito a suscribirte y activar la campanita para que sepas cuando subo un nuevo video y seguirme en mis redes sociales que están en la descripción y en el comentario fijado. Aquí Sergiox y sin nada más que decir, muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.